Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de juego. Temporada clausura. Quinta fecha. Hijo de un maestro del tenis, como lo fue su padre Branco, se desarrolló como profesional de este deporte, obteniendo importantes resultados, principalmente en su faceta como doblista. Actualmente comentarista en ESPN, sobre el final de su carrera como jugador pudo detectar que se sentía más útil como entrenador, comenzando a desandar un camino que lo llevó del entrenamiento a juveniles a convertirse en director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis en 2014. Luego llegaría su etapa como capitán del equipo argentino de Copa Davis. Dicen que ganar la Copa es una obsesión, también en el tenis. Y nuestro invitado de esta fecha fue el primer capitán, y hasta ahora el único, en conseguirlo, al levantar en Croacia, país de sus ancestros, la Copa Davis del año 2016, al mando de un equipo que él mismo definió como el mejor de la historia. Sistema de juego. Quinta fecha. Hoy nos coachea Daniel Orsanic. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acá todo muy bien, por suerte. Me alegro muchísimo de que te sumes al equipo de Sistema de Juego. Es un honor, un orgullo para nosotros. Así que gracias. Gracias, Jonathan, a vos y a tu equipo. Sí, hubo que tener paciencia, pero encontramos el momento. Sin dudas que sí, lo que vale la pena se hace esperar, pero llega, así que estamos contentos por la recompensa. Sabes que siempre para arrancar con las charlas con nuestros invitados e invitadas, yo me tomo 30 segundos para contarles cuál es el sistema de juego de este podcast, el cual se basa en dos pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, Daniel Orsanic, y el segundo es el tema que elegimos como eje central de cada conversación y que en esta oportunidad va a ser la administración. Y te quiero contar por qué pensamos en vos para hablar de administración. Siempre para llevar a cabo estas charlas yo investigo, más allá de conocerte, profundizo, leo, averiguo, miro entrevistas anteriores y pude encontrar muchos denominadores comunes relacionados a la administración y al manejo de los recursos. Por eso, lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con tu etapa de entrenador. Te escuché decir algo muy interesante respecto a que cuando vos entrenabas diversos jugadores, nunca intentabas imponerles una manera de jugar, sino que siempre tratabas de identificar los recursos del jugador justamente, tratando de entender cómo ellos entienden el juego, cuál es su propio temperamento, cómo interpretan el tenis. La primera pregunta que te hago entonces es ¿cómo identificar los recursos de un jugador? Sí, depende mucho si vos estabas trabajando con un jugador en formación, un juniors, un chico que todavía está buscando su propia identidad, o bien estás trabajando con un jugador adulto ya formado que lleva años en el circuito profesional, que también tiene siempre algo por mejorar, pero que tiene una identidad más definida, ¿no? Vos tal vez le podés aclarar un montón de cosas, lo podés ayudar, podés optimizar su rendimiento, pero en un jugador adulto, en líneas generales, si es un jugador destacado, es como que ya sabe cuál es su ADN deportivo, ¿no? Ya conoce cuál es su forma para encarar los partidos y su carrera. Con un jugador más chico es muy interesante porque vos le vas compartiendo tu experiencia de lo que fue esa búsqueda de identidad, le vas mostrando cuáles son sus virtudes y sus limitaciones, además de lo que él ya siente, ¿no? Además de lo que él ve. Lo que sucede es que los más chicos a veces no tiene tan claro para qué sirve cada tiro o cómo identificar una mejor posición en cancha. Es como mucho más amplio, ¿no? Es como que vos le enseñás más a un jugador en formación, y con un adulto es más compartir lo que él ya sabe y cómo lo podés optimizar, cómo podés utilizarlo de la mejor manera y qué detalles le podés agregar. Pero en cuanto a identificar los recursos, es mucho más amplio y probablemente sea mucho más fácil con un jugador en formación.
Claro, claro, y me gusta un término que utilizaste, que era algo en lo que quería adentrarme ahora, que es esto de optimizar los recursos, porque yo te escuché hacer hincapié en esto, que tanto en tu etapa como entrenador, como también al mando del equipo argentino de Copa Davis, tu tarea era asistir a los jugadores, entender que ellos protagonizan, pero justamente esto subrayado, optimizar los recursos con los que contás. ¿Cómo se optimizan los recursos? ¿Cómo sacás el mayor provecho de los recursos que tenés a mano? Yo creo mucho en la comunicación, ¿no? Esa habilidad que tiene el entrenador para sacarle la información al jugador. El tenista muchas veces no se da cuenta y se encierra en sí mismo porque estamos tan acostumbrados a decidir solos dentro de la cancha, en un mismo punto, en un mismo game, que a veces salimos y no estamos tan acostumbrados a compartir o a abrirnos hacia el otro para compartir lo que sucedió. Eso también es parte de la formación. Si el jugador que está creciendo se acostumbra, si genera ese hábito de hablar con su círculo cercano, con su entrenador, con su preparador físico, genera una práctica que lo va a ayudar muchísimo a él para encontrar el punto justo de lo que sucedió, para identificar lo que pasó en tal o cual momento, pero también al entrenador le da la información necesaria para sumarla a su propia opinión y ahí trabajar de la mejor manera. Creo que esa comunicación es clave. Y después en lo que es un equipo ya sea de interclubes o de Copa Davis o de Billie Jean King Cup, el capitán tiene la chance de trabajar solo con el jugador nominado o tiene la chance de incluir a su equipo de trabajo quien está todos los días con él o con ella. Y eso me parece que es lo correcto, porque ¿quién mejor que el entrenador privado que está día a día con el jugador sabe lo que le pasa o sabe cómo llevarlo? Entonces creo que el capitán tiene la oportunidad de sumar su visión a esa visión cotidiana, que muchas veces es una visión más fresca, más renovada, que sale de ese día a día o de ese desgaste que puede haber entre jugador y entrenador, y de ahí se sacan en general muy buenas conclusiones. Me interesa mucho esto que decís sobre la idea de equipo y sobre este catálogo que habitualmente tiene el tenista o la tenista de ser individualista, porque una cosa es que se trate de una tarea individual y otra cosa es que sea individualista. Una cosa que me pareció muy interesante y que destaco de la gesta del 2016 es que vos justamente hiciste participar a los equipos de los jugadores en la dinámica Totalmente. general. Lo que te pregunto es, ¿cómo es trabajar en equipo en un deporte catalogado individualista? En lo personal es natural, más allá de que yo también era bastante introvertido y quizás salía enojado de mis partidos cuando perdía y algunos entrenadores míos identificaban, se daban cuenta de que mejor era dejarme solo un rato. La gran mayoría de los jugadores con los cuales me tocó convivir les gustó la idea de equipo. El tenista es de los pocos deportistas que juega de manera individual y juega en equipo también. No se da en muchos deportes. Mismo, si juegas singles es un deporte individual. Si ya jugás dobles, ya es un deporte en equipo. Claro. Ahora, si eso encima lo trasladás a una Copa Davis o a una Billie Jean King Cup, también. Es decir, estás entrando a la cancha solo para jugar tu partido, pero la contención que hay dentro de un equipo, ya tenés tu equipo de trabajo, sumado al cuerpo técnico, en este caso de Copa Davis, sumado a los jugadores que te están mirando y alentando desde afuera, es algo que la gran mayoría disfruta un montón, porque es algo distinto a lo que viven durante el año, tienen más gente atrás, más gente a su disposición, y si generás esa armonía, la fortaleza emocional que genera ese equipo es muy, muy grande. La adrenalina que siente el jugador, la sensación de estar no solo representándose a sí mismo y a su equipo de trabajo, sino que a toda esa gente que lo está mirando y a un país atrás, es algo dicho por todos, es una sensación única.
Aparte, es algo extraordinario en el día a día, ¿no? Esto de estar jugando en equipo. Yo pensaba puntualmente en vos en particular. Entiendo que vos comenzaste a entrenar juveniles simultáneamente a ir dejando tu carrera como jugador profesional. Y corregime si me equivoco, creo que has dicho alguna vez que te sentías más útil como entrenador que como jugador. ¿Es más fácil identificar recursos ajenos que recursos propios para jugar? Sí, eso tuvo que ver con una sensación ya de cansancio de muchos años en el circuito. Yo jugaba singles y dobles, después los últimos 5 o 6 años jugué únicamente dobles y quieras o no, me costaba llegar a ese nivel de entusiasmo necesario para poder estar a buen nivel mundial. Entonces, esa transición de jugador, de doblista a entrenador, me resultó muy fácil, muy natural, porque ponerme al servicio de otro, buscar sacarle lo mejor a otro jugador, me hizo sentir más útil, me hizo sentir que podía aportar más de lo que me estaba aportando a mí mismo como jugador de dobles. No digo que sea más fácil una cosa que otra, simplemente que en ese momento a mí me vino bárbaro, me llenó de entusiasmo, me renovó la ilusión el hecho de poder ayudar a otros chicos, a otros jugadores, en lugar de ocuparme de mí mismo como jugador. Claro, y hablando de tu etapa como jugador, creo que fue en una charla con Alejandro Fantino, que vos le decías que en una tabla imaginaria de todos los jugadores de la historia, vos te ubicarías de la mitad de la tabla para abajo, pero si te tuviera que ubicar yo como capitán, estás muy arriba entre los capitanes. ¿Por qué crees? ¿Cuáles son los recursos con los que vos contás para estar, según mi criterio por lo menos, tan arriba entre los capitanes? Como jugador, tengo que dar gracias que llegué a ser profesional, no es nada sencillo. Sin duda. Pero Argentina es un país muy tradicional en cuanto al tenis y hemos tenido decenas de jugadores excelentes que han marcado historia a nivel mundial. Entonces, no fue mi caso, más allá de que tengo poco y nada por reprocharme como tenista profesional, justamente por lo que vos marcás en cuanto a los recursos. Yo siempre tuve muy, pero muy pocos recursos. Pocas veces he tenido un equipo de trabajo que me pudiera acompañar. Y bueno, hice lo mejor que pude, me esforcé siempre al máximo y de eso no me arrepiento. Ahora, ese recorrido, esa experiencia con recursos escasos, también me permitió un aprendizaje muy, muy grande. Desde aprender varios idiomas, desde relacionarme con gente que no conozco, de ocuparme de un montón de detalles que si un jugador tiene un equipo de trabajo armado ni se entera. Entonces todo ese arreglarse solo, como se dice normalmente, te da un aprendizaje muy importante, la valoración del dinero, de lo que cuesta ir ganando y demás. Te coloca en una posición que si la sabes utilizar, y creo que yo lo pude hacer, es riquísimo. Tal vez no he llegado a un excelente ranking mundial en singles, sí tuve un buen ranking en dobles, pero en líneas generales yo conseguí del tenis lo que quería, que era conocerme a mí mismo, que era desarrollarme como persona y obviamente hacer lo mejor que pudiera dentro de la cancha. Todo ese desarrollo, toda esa experiencia, después volcada al lado del entrenador o del capitán de Copa Davis, creo que me sirvió muchísimo. Siempre me gustó ponerme del lado del otro, siempre me gustó percibir qué es lo que estaba pensando la otra persona. Me gusta fuera del tenis también. Entonces, el ponerte en el lugar del otro, el generar empatía y demás, creo que son requisitos fundamentales para después tomar buenas decisiones y bueno, creo que es lo que sucedió. Excelente lo que me comentás, porque yo pensaba justamente en que elegir ser tenista es crear un emprendimiento y más allá de las aptitudes técnicas y físicas con las que hay que contar, ser tenista es crear una empresa y requiere una inversión. Entiendo que tanto en tu época como en el presente es una inversión muy grande, no es fácil poder adentrarse en este mundo. Lo que te quiero preguntar es,
¿qué representa la empresa ser tenista? ¿Qué implica? Implica, primero, seguir algo que realmente querés. Más allá de que yo de muy chico no soñaba con ser tenista, me animé a probarlo por un par de años antes de meterme en alguna universidad. Bueno, y tuve la habilidad, tuve la disciplina como para ir abriéndome camino, como te decía, muy solo, con muy pocos recursos, pero decidido a hacerlo de manera seria, de manera ordenada, por lo menos de lo mejor que yo pudiera. ¿Y qué significa ser tenista? Significa dedicar todos los sentidos a eso. Significa dejar de lado algunas cosas, algunas actividades normales para un adolescente que va a un colegio, que va a una universidad. Significa dejar de lado cosas que normalmente nos gustan o nos distraen o nos hacen pasarla bien. No todas, pero muchas de ellas. Y no emplearía la palabra sacrificio, porque cuando uno realmente quiere hacer algo, lo hace con muchas ganas y elige. Entonces, creo que en esa empresa de ser tenista hay que elegir permanentemente, hay que optar, hay que esforzarse. Siempre, tuve muchos cuestionamientos propios, decir, bueno, ¿será que es esto lo que tengo que hacer o no? Siempre me costó todo, siempre fui desarrollándome de manera muy, pero muy lenta, en todo sentido, sentido técnico, físico, económico, y bueno, el hecho de ser cabeza dura, de ser insistente, también es un requisito fundamental para poder ir creciendo en esa empresa. Después hay empresas más chicas, hay empresas más grandes y hay multinacionales, ¿no? Depende de la habilidad, depende de los recursos, de lo que el jugador llegue. Pero sí necesitas mucha dedicación. El deporte de alto rendimiento te exige estar siempre enfocado en la actividad, que sea prioridad permanente en lo que es tu vida. Es clave también la perseverancia, por lo que contás. Sabés Sí, que yo, total. además de comunicador, soy contador público y soy docente y doy clases de finanzas, y entre las cosas que me toca hacer, me toca hablar con emprendedores, y siempre les cuento que Argentina tiene una característica muy positiva, que es el espíritu emprendedor. En Argentina se crean empresas todos los años a un nivel que no sucede en otros países, pero todo el lado A tiene un lado B, y lo triste de eso mismo es que el 70% de los emprendimientos que nacen mueren en no más de 5 años, mueren rápidamente. Lo que te pregunto en la empresa Ser Tenista es, ¿cuántos de los tenistas, hombres y mujeres que deciden elegir este camino, no imagino que tengas un número, pero una estimación, logran vivir de esto, de los que eligen eso? Porque vos decías recién, vos tuviste el privilegio de ser profesional. ¿Hay una proporción, una idea de cuántos logran vivir de ser tenistas realmente? Mira, de los chicos que están en formación, que pueden ir desde los 12 años hasta los 18, que tienen esa ilusión, si te digo que hay que tirar números, pueden llegar a ser 1 o 2 en 400. Mirá vos. Ahora, una vez que ya están terminando esa etapa de desarrollo, ya se convierten en adultos y lo intentan, es decir, a partir de los 18, 19, 20 años, ahí no sé cuál es el número exacto, pero la gran mayoría no logra vivir del tenis como jugador. Claro. Después el tenis tiene muchas ramas, que puede ser entrenador, que puede ser profesor de tenis, que puede ser director de una academia, y ni hablar la cantidad de contactos y de espacios que te abre el deporte, ¿no? Entonces ya quizás no seas tenista profesional y quizás te desarrolles mucho mejor que uno que no es muy destacado, gracias a las puertas que te ha abierto el deporte. Pero son muchos los chicos que en esa etapa, después de los 20 años hasta los 25, están dando vueltas por torneos iniciales en cuanto a los
a lo que es el profesionalismo, ya sean Futures o Women's Circuits, son el primer escaloncito para ser tenista profesional, un escalón que no te da para vivir. Claro. Es un escalón que hay que pasar y pasar lo más rápido posible, cosa de ir al circuito Challenger y de ahí también apuntar para llegar al ATP o a la WTA. Hay una creencia mundial que es que el tenista es millonario. Me ha tocado muchísimas veces ir a un torneo ATP, y que la gente del torneo te trate asumiendo que vos sos millonario. Claro. Entonces, creen que todos son los top 10, todos tienen los recursos que tiene un Djokovic, un Federer, un Nadal, y nada más lejos, nada más dispar que eso. Nosotros, me incluyo dentro de ese montón de tenistas que ha logrado vivir del deporte, pero que estuvo muy lejos de ser millonario y que siempre tuvo que pelear ahí el dinero. Y nosotros dentro del mismo circuito ver a esos tenistas destacados como otro nivel, es decir, como algo que es inalcanzable. Y estamos dentro del mismo torneo, estamos dentro del mismo cuadro y sin embargo es la misma profesión, pero son empresas distintas. Claro, son pymes contra multinacionales, de alguna manera. Totalmente. Y no quiere decir que no le puedas ganar en algún momento, pero en lo que es a nivel empresa, no la puedes ni comparar. Claro. Sabes que me quiero meter un poco en la cancha. Sabes que en la temporada de apertura del sistema de juego, uno de nuestros invitados fue Javier Frana. Tuve el gusto de hablar con él. Ajá. Y con él el tema de conversación fue la velocidad y la definición, ¿no? Cómo tomar decisiones a velocidad en el tenis y en la vida. Al respecto de este tema, yo te escuché decir que los jugadores actuales son de tirar muchísimo, de pegar palo y palo y de no pensar demasiado. Pensando en Jannik Sinner, por ejemplo, como un referente de eso, un gran jugador, pero aparentemente con menos recursos. Lo que te pregunto es, ¿con qué recursos, tenísticamente hablando, se contaba en tu época como jugador, que hoy tal vez escasean un poco, tal vez? Mira, a veces por más inteligente que seas, y justamente el caso de Sinner, me parece que es un chico que es muy pensante. Lo que sucede es que le pega tan fuerte que a veces no tiene tiempo para pensar él y no deja que el rival lo haga tampoco. Porque hablando con el entrenador de Andrei Rublev, por ejemplo, un ruso que está bien metido dentro de los top 10, Fernando Vicente me decía, mirá, podemos hablar de táctica, pero cuando se le pega la pelota a más de 150 kilómetros por hora, la táctica se termina. Claro. Porque yo le puedo decir por dónde jugar, por dónde tirar esos misiles, pero una vez que entraron a intercambiar a esa velocidad y a ese ritmo, es difícil, es difícil crear variantes, implementar las variantes, que es algo que hoy escasea un poco más. ¿Por qué? Porque la pelota viene muy rápido, no te da tiempo para elegir los tiros. Muchas veces te lleva a la reacción más que a la acción. Entonces, ahí es que parece muchas veces el tenis un poco más monótono que antes, donde el tiempo que teníamos entre que uno le pegaba y le pegaba al rival y la pelota volvía, era mayor al que los jugadores tienen hoy. Entonces, dentro de ese tiempo, uno, más allá de que su raqueta o las pelotas no despedían tanto como hoy, uno tenía más tiempo para elegir qué tipo de tiro iba a utilizar. Y hoy a veces no da para, más allá de que estén hasta mejor preparados físicamente y demás, no da para pensar. Entonces a veces los jugadores dan esa sensación de que son menos inteligentes, pero no, yo no me refiero a eso, sino que creo que en el tenis moderno no se está pudiendo implementar variantes del juego o no se practican lo suficiente, justamente por lo que te acabo de decir, no hay tiempo. Entonces no me ocupo de detalles o de aspectos del juego que creo que los que se animen a hacerlo y los que lo están haciendo van a marcar una diferencia muy importante, tipo jugar un poco más en la red, ese juego dentro de la cancha, pisando dentro de la línea de base,
como lo hace tan naturalmente un jugador de 18 años como es el español Alcaraz. Creo que tiene un bagaje, tiene muchas más herramientas que jugadores que hoy por hoy están más encumbrados. Entonces, yo lo proyecto como un futuro número 1 tal vez, porque a la velocidad que se está jugando hoy, él logra implementar esas variantes. Claro, y hay un vértigo que es bastante propio del mundo moderno también. Ahora, sí. Hablemos del viceversa. ¿Con qué recursos se cuenta hoy en la cancha que tal vez antes no existían tanto? Y creo que los jugadores han llegado o llegan a un nivel de coordinación, a un nivel físico, jugadores de más de 1,90 m, que se mueven como antes se movía un jugador petizo de 1,70 m. Claro. Hay jugadores que realmente sorprenden lo bien que se mueven para la altura que tienen. Y eso antes no ocurría. Antes un jugador de más de 1,90 era tosco en sus movimientos. Era un jugador que te jugaba 2-3 tiros nada más y que si lo lograbas mover, llevabas las de ganar. Y hoy no es así. Hoy tenés ejemplos como Medvedev, Zverev, que están de lo más arriba del ranking, son muy altos y sin embargo tienen una coordinación física que realmente es admirable. Entonces eso creo que es una ventaja, lo que es la preparación, la especificidad del entrenamiento hoy por hoy, que antes era mucho más general, lo bien que se están alimentando los tenistas también en comparación a varios años atrás. Todo eso hace que el jugador llegue mejor preparado. Después se habla mucho de la parte mental, por supuesto, y creo que la parte mental es definitiva, hace la diferencia a igualdad de condiciones, a igualdad de habilidades técnicas y a igualdad física. Ahí claro. Sí la parte mental pasa a ser todo, pero si yo estoy más preparado que vos y juego mejor que vos, es muy raro que vos, por más que seas un gran competidor, me ganes muchas veces. Si no, un ajedrecista le ganaría a un tenista. Ahora, yo te contaba, sí. Recién te contaba que bueno, soy contador público de profesión también y una de las materias que tuve que aprobar para recibirme se llama Sistemas Administrativos. El docente, Marcelo Alcaín, que si está escuchando le diría que fue un gran docente, generó mucha empatía con los alumnos y cuando el curso terminó yo me animé a decirle, Marcelo, te hago una pregunta, ¿puede ser que esta materia se resuma en planificar, ejecutar, controlar? Él me miró, se rió y me dijo, sí, pero no le cuentes a nadie. Bueno, te lo estoy contando a vos ahora, Daniel, y a quienes nos escuchan, pero un poco era simplificar algo que es mucho más profundo, pero que tiene que ver con que para llevar a cabo un emprendimiento hay que tener un plan, hay que llevarlo a cabo y hay que controlarlo para corregirlo. Pienso en las series de Copa Davis, puntualmente, y arranco por la primera parte de esta triple alianza. ¿Cómo se planifica o cómo se planificaba una serie de Copa Davis o un partido cualquiera? ¿Cómo se planifica? Mira, me quedo con la palabra, una de las primeras palabras que utilizaste, simplificar. A mí me encanta simplificar, me encanta quitarle dramatismo a las cosas, a los temas, a las diferencias. Me gusta no engancharme en el problema o en lo que es difícil, sino engancharme en cómo lo voy a resolver. Es decir, claro. Soy de una manera de pensar bastante práctica. Bueno, pasó esto, uy, qué macana, bueno, ya está. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de acá en adelante? No me engancho con lo que ya sucedió. Y el no dramatizar, el preparar, el comunicar, como te decía antes, creo que son recursos importantes para poder sentarse cara a cara con tu dirigido, en este caso, con tu cuerpo técnico, con los entrenadores de los jugadores, y hablarle de frente, hablarle de manera simple, ponerte a disposición de ellos, que entiendan que todos somos parte de algo que es mucho más grande que un nombre, que es una de las estrellas que puedes tener en el equipo, o vos porque te nombraron capitán y quizás pensás que valés más de la cuenta. Es decir, es ponerse, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos adelante esta serie, esta idea? Y a mí el hecho de que desde el lado de Copa Davis nosotros pudiéramos comunicar un poco más puertas afuera, más allá de
de que todos queremos ganar y que el resultado deportivo es muy importante, esa preparación, esa comunión entre todos los que estuvieran adentro, esa aceptación del compañero de equipo tal cual es, esa no intención de querer cambiar a nadie, sino de amoldarnos todos tal cual somos en pos de algo que es mucho más grande, me parece que dio muy buen resultado. Claro, después te tenés que poner en la piel de cada uno, tenés que identificar las necesidades de cada integrante del equipo. ¿Por qué estás vos en el equipo? Más allá de jugar bien, ¿qué querés vos estando dentro de ese grupo, dentro de ese equipo? ¿Cuál es tu objetivo individual? Si como capitán logro identificar o logro tener esa información, después tengo más chances de alinearlos a todos en pos de algo que es más importante aún. Y cada serie fue eso, cada serie para mí fue un volver a comenzar, el no dar nada por sentado, el entender cómo llegaba cada jugador, porque había un seguimiento también entre serie y serie, no era que yo no sabía cómo estaban, ni mucho menos, había una comunicación permanente con sus entrenadores y con ellos mismos, con quienes yo pensaba que podían estar y con los que pensaba que seguramente no. Con todos había trato y había buena comunicación. ¿Para qué? Para que en el momento que se necesitaran esos jugadores o que alguno de los principales no pudiera estar, quien ingresase lo hiciese con ilusión, sintiéndose importante y no que, bueno, ahora entro yo porque no hay otro. Eso claro. También me parece que es fundamental para los integrantes de cualquier equipo. Buena comunicación. En esta triple alianza del plan, la ejecución y el control, está claro que la ejecución en un partido depende del jugador, de los jugadores o jugadoras. Ahora, el jugador, que es el que ejecuta al 100%, ¿cuánto interviene en el plan, en la planificación? Es clave la preparación, el cómo llegaste a ese partido, qué tan convencido desde el cuerpo técnico o desde el grupo privado de trabajo, qué tanta convicción le pudiste inculcar, ¿no? Qué tan tranquilo puedes llegar a decir, bueno, me preparé bien para este partido, lo voy a encarar de esta manera. Están los nervios lógicos de representar a un país, de que haya mucha expectativa y demás, pero creo mucho en lo previo, ¿sí? Después es entrar y jugar. Suena simple, suena fácil. Bueno, hay que buscar que sea lo más simple y lo más sencillo posible. Ya después del otro lado vas a tener un jugador muy bueno que te quiere ganar y eso sucede siempre en el tenis. Pero creo mucho en lo que uno puede controlar, que es esa comunicación, esa preparación y que el jugador entre lo más convencido posible. Después, durante el partido, uno obviamente en Davis puede darle la opinión, ayudarlo, recordarle ciertos puntos, ciertas herramientas que a cada jugador, que son distintos, les sirven como para mantener el curso que está llevando el partido o devolverlo, ¿no? A ese foco que muchas veces se pierde. Esa es, en líneas generales, la función de un capitán. Bien, y voy a la etapa de control de esta triple alianza, como te decía, porque Argentina logró levantar la Davis en 2016, pero hay que decir que en 2008 y en 2011, por ejemplo, no se pudo. Hay una frase que me parece que aplica a la vida, que es esto de que se aprende más de las derrotas que de las victorias, y creo que es así. Vos no eras capitán en 2008, que fue emblemáticamente una derrota que no esperábamos porque se jugaba contra una España sin Nadal en Mar del Plata. Uh-huh. ¿Qué te parece que se aprendió de aquella derrota y qué se corrigió en el plan justamente para que sí pudiera suceder la victoria de 2016? Mira, si bien hay que estar dentro del vestuario y dentro del equipo para saber exactamente lo que sucedió, sí creo que la final de Mar del Plata es la única final en la cual Argentina tuvo más responsabilidad de haberla perdido, porque se jugó una final en Cincinnati, en Estados Unidos, y no hubo nada que reprocharse. Se jugó en Rusia también, y se dio todo y se perdió en el quinto punto, en Sevilla frente a España, que tenía un equipo impresionante. Y bueno, se llegaba a la final y se perdía con un equipo que era mejor. No había nada que reprocharse. Como bien decías, Mar del Plata parecía la oportunidad
y creo que el capitán en ese momento y los jugadores, yo creo que quisieron hacer lo mejor posible. Desde afuera, y siempre creo que hay que aclarar, ¿no? Porque uno no estuvo ahí. Es muy fácil opinar sin tener todos los argumentos o sin haber estado en el día a día. Después, cuando uno está en el vestuario, se toma decisiones en base a lo que está sucediendo, y nadie mejor que el equipo propio para saber qué se puede y qué no se puede. A mí me han cuestionado un montón de decisiones y, sin embargo, nadie mejor que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer porque estábamos ahí. Ahora, si lo extradeportivo empieza a jugar un papel preponderante, es muy fácil que el jugador y que el cuerpo técnico empiece a distraerse y empiece a ocuparse de algo que no es tan importante. Cuando intereses externos al equipo toman un protagonismo que no deberían, bueno, manejar un equipo me imagino que se torna mucho más complicado. Yo tuve mucha libertad de acción, tuve un apoyo total por parte de los dirigentes. Pudimos recrear esa serie de la final contra Croacia de una manera similar a lo que eran las primeras rondas, y ese era un objetivo que creo que se pudo cumplir, no solo por nuestra intención, no solo por la buena predisposición de los jugadores, sino también por un apoyo dirigencial, quien hizo las cosas de manera muy ordenada. También la experiencia de jugadores como Juan Martín del Potro fue muy importante, porque él estuvo en esa serie de Mar del Plata, estuvo en la serie que se perdió la final contra España de visitante, y entendió y aprendió que lo único que importaba era pensar en el juego. Y eso fue algo que él también le transmitió a los jugadores y compartió con nosotros. Entonces ahí también hubo un gran aprendizaje y que creo que sacamos provecho. Sin dudas que sí. Vos decías recién, porque acá hablabas de Juan Martín, que aprendió de las derrotas, si querés. También dijiste de vos en su momento que no tenés que creerte más de lo que sos. En la temporada de apertura estuvo Juan Pipa Gutiérrez, jugador de la generación dorada de básquet, y él me decía que Julio Lamas siempre les decía: el ego al medio, ni muy arriba ni muy abajo. Ya que hablamos de administración, sí. ¿Cómo administrar el ego de los grandes jugadores y cómo administrar el tuyo propio después de una victoria como aquella? Sí, el ego en el deportista y en la vida cotidiana, a mí me parece que es muy bueno. Pero a nivel sociedad, cuando hablamos de egos, hablamos como de una mala palabra, ¿no? Y quizás no aclaramos que el ego para mí es sinónimo de confianza. ¿Y quién no quiere tener confianza en uno mismo? ¿Quién no quiere que su jugador o su empleado tenga confianza en lo que está haciendo? Todos lo queremos. El tema es cuando esa confianza se empieza a usar mal, se empieza a usar para posicionarse sobre otra persona, para tener actitudes desubicadas dentro y fuera de una cancha o de una empresa. Ahí es el mal uso del ego lo que está mal visto. Un jugador de tenis necesita tener el ego bien alto en cuanto a su confianza, pero cuando también sos parte de un equipo, entendés que no sos vos solo, entendés que hay muchos otros integrantes a quienes necesitas, que solo con tu ego, con tu confianza o con tus triunfos no alcanza. Claro. Tal vez, si sos el mejor jugador de un equipo, tengas la responsabilidad o la oportunidad de ganar partidos que otros jugadores no tengan. Claro. Pero si esos otros jugadores no alcanzan su mayor expresión y no ganan partidos increíbles como los que sucedió con Argentina, tampoco se ganaba. Claro. Entonces, hay un tema de egos, pero también hay un tema de, creo yo, inteligencia emocional. De decir, pará, yo puedo ser el mejor o puedo ser el menos bueno de todos, pero acá somos parte de un todo, parte de algo que es mucho más general a mí mismo. Y yo conté con todas personas que entendieron su lugar, que probablemente nosotros se lo hayamos hecho más fácil en cuanto a esa comunicación, a ponernos a su servicio, y creo que
que les calzó bien a cada uno. No hubo ningún jugador ni ningún entrenador que hayamos percibido que haya querido sobresalir, que haya querido llevarse el crédito de algo, un crédito personal sobre algo que había ganado el equipo. Ninguno. En ninguna serie, en ninguna cena, y eso es algo que creo que nos fue fortaleciendo cada vez más. Y después se nos hizo costumbre. En lo personal, jamás pensé o se me ocurrió que podría ser reconocido por la función que tenía. Permanentemente mi cabeza estaba en a ver cómo te puedo ayudar a vos, a ver de qué manera vos te podés sentir más cómodo dentro del equipo, de qué manera puedo incluir o generar este espacio para que todos estemos mejor. Claro. Eso era mi sueño, eso era lo que a mí me movía. El hecho del propio reconocimiento, te diría que en cierta manera le escapaba. Entonces, el tema del ego, de mi parte, pasaba por tenerme confianza en que yo sabía que eso lo podía lograr. Con la ayuda de los jugadores y de los entrenadores, yo me tenía confianza que podía lograr ese acercamiento. Ahora, de tenerlo arriba, en el medio o abajo, nada, el mío jamás pasó de nivel medio, jamás. Estable en ese lugar, confianza e inteligencia. Sí. Sabés que yo también te escuché decir que, y llegando ya un poco al cierre de la charla, la cual te agradezco muchísimo, te escuché decir que antes de ganar la Copa Davis no te hacían tantas notas como ahora. Está claro que ese suceso representa un hit en tu carrera. Y viste que muchas veces los oyentes de un músico quieren escuchar los hits de esa banda, pero yo presumo que los músicos no son tan fanáticos de ese tema. El tema que le gusta al oyente no le gusta tanto al artista. La Copa Davis, haberla ganado, me imagino que es un gran hit para vos, pero ¿cuáles son los temas que a vos más te gustan? Yo siempre lo digo, a mí se me cumple un doble sueño, pero el principal era poder generar lo que se generó desde el equipo, poder trascender el deporte, poder comunicar valores, valores que me enseñaron mis viejos. De eso me agarré y eso es lo que identifiqué que yo podía aportar. Más allá de lo que había sido como jugador profesional, no tan destacado como cualquiera que iba a jugar en el equipo, tenía ese sueño de generar armonía, de que cada uno se respetase, que se aceptara tal cual era, de poder mostrarle a nuestros tenistas más jóvenes que lo que ellos estaban aprendiendo era lo mismo que estaban haciendo sus ídolos. Ese era mi sueño. Y ese sueño lo cumplí. Claro, después tuve la chance de levantar la copa y que es algo que hasta me animo a decirte que ni soñé, pero que fue una confirmación de que logrando ese sueño principal podía pasar cualquier cosa buena después. Claro. Y qué es lo que sucedió, como levantar la copa por primera vez. Pero mi sueño personal era confirmar esa manera de pensar que tenía, mostrar que era una forma con la cual se podían lograr buenos resultados. Deporte de alto rendimiento, no hay como levantar la copa. Eso me queda clarísimo y me quedaba clarísimo desde el inicio, pero no era lo que yo perseguía. Lo que yo perseguía era más apuntarle al corazón de los jugadores, de los integrantes del equipo, y creo que llegamos a eso con ayuda de personas de mucha confianza, de Mariano Hood, de Seba Gutiérrez, de los dirigentes, de un médico que ya no está con nosotros como Javier Maquirriaín, gente muy especial que hizo posible que esa manera de pensar calase más hondo. Y sin dudas que lo conseguís, así que nuevamente felicitaciones a 5 años de aquella gesta. El hit sigue escuchándose mucho. La última pregunta que quiero hacerte para cerrar es la pregunta que le hago a cada invitado, a cada invitada, es un poco futbolizada la pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu sistema de juego para vivir? Viste que se habla de alineaciones, 4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2. Bueno, ¿cómo imaginás para tu vida? ¿Cómo se planta el equipo de Daniel Orsanic ante la vida?
más defensivo, más equilibrado, más ofensivo? Me gusta pararla y tocar. Bien. Me gusta levantar la cabeza. Me gusta jugar lindo. Siempre entendiendo qué es lo que sirve y lo que no. Y difícil ponerlo en fútbol, pero podés ponerlo en me tenis. gusta, sí, me gusta ponerme en la cabeza del otro. Me gusta pensar lo que voy a decir. Me gusta elegir los momentos en los cuales hay que hacerlo. Me parece que eso ayuda muchísimo al equilibrio, ayuda mucho a acelerar cuando hay que acelerar para desequilibrar, pero tengo un escudo muy, muy fuerte que se basa en la simpleza, se basa en la honestidad y en el respeto. Esos valores me dan una fortaleza muy grande. Es algo que parte de la sociedad lo toma como una debilidad, pero para mí es un escudo muy, muy fuerte que se vuelve impenetrable. Sin dudas que sí, simpleza, honestidad, respeto y encontrar los momentos. Encontramos el momento, pudimos conversar, te lo agradezco muchísimo, Daniel, fue un placer para mí. Jonathan, igualmente, felicitaciones por estos podcasts. Me nombraste personalidades a quienes admiro y respeto. Tuve la chance de hablar con ellos y bueno, sumarme a esa lista me pone muy, pero muy bien. Gracias. Bien merecido lo tenés. Muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que se repita pronto. Gracias, Daniel. Sistema de juego. Temporada clausura. Somos lo que se ve en la cancha. Daniel Orsanic me contó que ser tenista implica, primero, seguir lo que querés, pero que no son mayoría los que pueden vivir de ello. ¿Cómo lograr, entonces, vivir de lo que nos gusta? ¿Cómo conseguir que nuestros proyectos prosperen y perduren? ¿Es cuestión de ganas? ¿De recursos? Nuestro invitado realzó la importancia del equipo, del plan claro y de la buena comunicación que permita alinearlos a todos tras un objetivo común. Aproveché para comentarle que en la Facultad de Económicas aprendí sobre la importancia de 3 factores: planificación, ejecución y control. Un plan sin acción es pura teoría que no nos lleva a ninguna parte. La acción, sin un plan, nos puede llevar a cualquier parte, muchas de ellas no deseadas. Necesitamos ambas cosas, retroalimentándose continua y vitalmente con la revisión sobre lo que hacemos, que será lo que nos permitirá aprender, corregir y recalcular, para seguir avanzando y creciendo. Sistema de juego. Conduce Jonathan Indigo.